Los soldados se volvieron contra sus generales, rebelándose contra líderes ineficaces, decisiones políticas cuestionables o simplemente exigiendo mejores condiciones. En este video, recordaremos 7 de las mayores revueltas de soldados romanos contra sus comandantes. La lista sigue un orden cronológico y no incluye los levantamientos de la Guardia Pretoriana. Nos enfocaremos exclusivamente en las legiones de campaña, es decir, los soldados que luchaban en la línea de frente. Dicho esto, vamos con la lista. Séptimo motín del ejército romano, en 342 a.C. Este levantamiento ocurrió durante la Primera Guerra Samnita, cuando un grupo de soldados romanos fue enviado a proteger la ciudad de Capua de los samnitas. Sin embargo, en lugar de cumplir con su misión, los soldados comenzaron a disfrutar de la vida cómoda en la ciudad y conspiraron para apoderarse de ella. Al notar lo que sucedía, el cónsul Cayo Marcio Rutilo ideó una estrategia para evitar un enfrentamiento directo. Empezó a dispersar discretamente a los soldados, enviando a algunos de regreso a casa y reasignando a otros a diferentes misiones. Cuando los soldados se dieron cuenta de la maniobra, entraron en pánico, temiendo ser castigados. En respuesta, se rebelaron, reuniendo aproximadamente a 20,000 hombres, incluso liberando prisioneros para fortalecer su grupo. Eligieron como líder a Tito Cúnito, un exmilitar patricio que vivía aislado en el campo. Frente a la crisis, el Senado romano designó a Marco Valerio Corvo como dictador para resolver la situación. En vez de recurrir a la fuerza para sofocar la revuelta, Corvo eligió el camino del diálogo. Rememoró las victorias alcanzadas en conjunto y garantizó que no habría represalias. Finalmente, el Senado otorgó el perdón a los insurrectos y anuló sus deudas. De este modo, los soldados pudieron volver a sus hogares sin enfrentamientos, poniendo fin a la revuelta sin provocar una guerra civil ni derramamiento de sangre. Sexto motín de la caballería de Galba. En la provincia de Hispania, el comandante Servilio Galba, quien más tarde se convertiría en ancestro del emperador Galba, cometió un grave error al intentar castigar a su caballería. Tras enterarse de que los jinetes hacían bromas ofensivas sobre él, su orgullo fue herido y decidió tomar represalias con un castigo humillante. Ordenó a los soldados de caballería que subieran una colina infestada de enemigos para recolectar leña, una tarea arriesgada y aparentemente innecesaria, vista como una represalia disfrazada. La respuesta de los soldados fue inmediata. Indignados por la orden injusta y peligrosa, otros miembros de las tropas se ofrecieron para escoltar a los jinetes y protegerlos de ataques. Este gesto fortaleció la solidaridad entre los soldados y aumentó la indignación contra Galba. Al regresar al campamento, los soldados decidieron dejar clara su insatisfacción. En un acto de desafío, apilaron la leña alrededor de la tienda de Galba y le prendieron fuego, quemando la vivienda de su comandante. Este acto de rebelión mostró la creciente insatisfacción de las tropas y marcó un momento significativo de insubordinación militar. Tras la muerte de Cayo Mario en el año 86 a.C., pocos días después de asumir su séptimo consulado, el poder de la facción de los populares comenzó a debilitarse en Roma. Su aliado, Lucio Cornelio Cinna, intentó mantener el control del gobierno, pero carecía del carisma y la autoridad militar de Mario. Como resultado, su posición se fue volviendo cada vez más frágil. 2 años después, en el 84 a.C., mientras organizaba sus tropas en el norte de Italia, Cinna enfrentó un motín dentro de su propio ejército. Los veteranos que habían servido bajo Mario, junto con nuevos reclutas, comenzaron a resentirse de las campañas prolongadas y la falta de recompensas. Sin la figura de Mario para mantener la unidad, los soldados perdieron la lealtad a su comandante y se rebelaron contra Cinna, asesinándolo durante el levantamiento. Esta revuelta expuso las divisiones internas dentro del Partido Popular y allanó el camino para el regreso de los optimates al poder. Con los populares debilitados y sin liderazgo, Lucio Cornelio Sila, que estaba en Oriente consolidando su victoria contra Mitrídates, vio una oportunidad. En el año 83 a.C., al frente de un ejército experimentado y decidido,
Sila marchó sobre Roma, ahora sin una oposición significativa para detenerlo. Durante la guerra civil, tras una victoria en Farsalia, las legiones de Julio César esperaban con ansias las recompensas prometidas, como pagos y tierras. Sin embargo, mientras César estaba en Egipto, los soldados quedaron sin noticias y comenzaron a expresar su descontento. Con el tiempo, la insatisfacción creció entre las legiones veteranas en Italia, que, al no recibir lo prometido, se unieron en un motín. Al enterarse de la situación, César envió a su pretor Salustio para calmar a los soldados, pero fue atacado. Cuando la crisis se agravó, César decidió regresar a Roma en el 47 a.C. y, pese a los riesgos, optó por una estrategia directa. Se presentó en el campamento de los soldados rebeldes y, con calma, preguntó cuáles eran sus quejas. Los soldados exigieron ser dados de baja, creyendo que así ganarían ventaja. Sin embargo, César los sorprendió al aceptar la demanda, aunque los trató ya no como soldados, sino como ciudadanos comunes, insinuando que serían dejados atrás. Este movimiento psicológico cambió la situación. Humillados, los soldados rogaron para regresar al servicio. Inicialmente César se negó, pero finalmente aceptó con la condición de que los líderes de la revuelta fueran enviados a las posiciones más peligrosas en futuras batallas. Así, las legiones veteranas retomaron el servicio con renovada lealtad, mientras que los cabecillas del motín fueron discretamente eliminados en misiones de alto riesgo. Una de las revueltas más significativas contra Marco Antonio y Octaviano tuvo lugar en el año 40 a.C., en pleno segundo triunvirato, destacando tanto el creciente poder de los soldados como la fragilidad de la alianza entre ambos líderes. Después de establecerse en Egipto e iniciar su relación con Cleopatra, Marco Antonio entendió que su conflicto con Octaviano era inevitable. Para adelantarse a los acontecimientos, Marco Antonio reunió un gran ejército y cercó Brundicio, un puerto estratégico en Italia. El enfrentamiento parecía inminente, pero un giro inesperado cambió el destino de la guerra. Los centuriones de ambos bandos se negaron a luchar e influenciaron a sus legiones para hacer lo mismo. Fieles al legado de Julio César, los soldados no encontraban sentido en una guerra entre dos de sus herederos políticos. Con el conflicto bloqueado, la guerra se volvió inviable. Para evitar un desastre, Marco Antonio y Octaviano fueron obligados a negociar, dando lugar al Tratado de Brundicio, que redefinió la división de los territorios. Este motín demostró que los generales romanos no gobernaban en solitario y que el apoyo de las tropas era esencial. Aunque la tregua fue breve, la revuelta de los centuriones retrasó la confrontación final que, años más tarde, culminaría en la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, en el 31 a.C., consolidando a Octaviano como el primer emperador de Roma. Poco después de la muerte de Augusto, en el año 14 después de Cristo, el emperador Tiberio decidió fortalecer la presencia militar en la frontera germana, enviando 6 legiones bajo el mando del joven general germánico. Sin embargo, la sucesión imperial generó descontento entre los soldados, quienes comenzaron a protestar por los bajos salarios y los abusos de poder de los centuriones. La situación desembocó en un gran levantamiento en la Baja Germania, dirigido por Aulo Sina. Las legiones perdieron la disciplina, capturaron y azotaron a los centuriones, y el motín se extendió rápidamente. Llamado de vuelta desde la Galia, Germánico encontró un ejército fuera de control. Los soldados no solo exigieron mejores condiciones, sino que incluso le sugirieron que asumiera el trono imperial. Para intentar calmar los ánimos, Germánico amenazó con quitarse la vida, pero algunos soldados, indiferentes, le ofrecieron sus espadas para que cumpliera su palabra. La situación desembocó en un gran levantamiento en la Baja Germania, dirigido por Aulo Sina. Las legiones perdieron la disciplina, capturaron y azotaron a los centuriones, y el motín se extendió rápidamente. Llamado de vuelta desde la Galia, Germánico encontró un ejército fuera de control. Los soldados no solo exigieron mejores condiciones, sino que incluso le sugirieron que asumiera el trono imperial. Para intentar calmar los ánimos, Germánico amenazó con quitarse la vida, pero algunos soldados, indiferentes, le ofrecieron sus espadas para que cumpliera su palabra.